Bienvenido, Joan. Gracias por aceptar esta entrevista. El bullying, o sea, sufrí mucho bullying en las escuelas. Las artes marciales eh, trabajan primero la mente, o sea, antes que el cuerpo sí trabajan la mente y las emociones. Te enseñan muchísimo templanza, control emocional, disciplina. O sea, desde niño había cosas, no sé, en conversaciones familiares que yo decía, no me hace sentido. De correr y de fugarme y de decir, es mucho dolor y no puedo con esto, como que sí tuve la valentía de decir, ¿por qué? O sea, a los 18, 19, un año después, empecé a tener problemas fuertes cardíacos. Casi convencido que pude haber fallecido. Si me estás diciendo que tengo una enfermedad o un problema y no me sabes decir de dónde viene ni qué hago, y lo único que haces es medicarme, me estás asustando. Entonces empecé a investigar y investigar y investigar porque por intuición, yo estaba leyendo un libro que por intuición leí un párrafo que me hizo muchísimo sentido, muchísimo. 2 años después regreso con el cardiólogo y me dice, no sé qué hiciste, pero te voy a quitar las pastillas, ya estás bien. Wow. El objetivo del taller es ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida, a cambiar la alimentación, y no me estoy enfocando nada más a una dieta vegana, vegetariana. De hecho, por eso lo llamé también de alimentación consciente. A prestar atención a lo que estamos consumiendo, a prestar atención a cómo nos hace sentir la comida y a que cada quien, con base en eso, descubra su propia manera de alimentarse. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio Podcast. El día de hoy tengo el placer de presentarles a mi invitado. Él es Joan Curi, actor mexicano. Comenzó desde muy joven, no solo a actuar, sino también a vivir gracias a sus experiencias personales, con una carrera en astronomía, turismo, nutrición, actuación. Entre su trabajo actoral ha participado en telenovelas como La Mexicana y el Güero, en series como Monarca y películas como Seré breve al momento de morir. Pero además practica artes marciales desde los 10 años, capoeira, kung fu, en fin, imagínense con quién vamos a platicar el día de hoy. Y sobre todo porque nos va a hablar de un taller que va a comenzar muy pronto, de 8 semanas, llamado Alimentación Consciente para una Vida Activa. Bienvenido, Joan, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, estoy muy contento, gracias por el espacio, por invitarme. Hola a todos los que nos están viendo y pues nada, es un placer estar por aquí. Qué emoción. No, pues feliz de la vida y bueno, hablaremos de este taller, pero Joan, a ver, platícanos, cuando apagas la cámara, ¿qué te deja la actuación en la vida real? Comencemos por ahí, ¿por qué no? Sí, pues mira, a mí la verdad es que es muy chistoso porque yo cuando iniciaba, pues inicié relativamente joven, inicié a los 18 años. En ese entonces, afortunadamente, y digo afortunadamente porque no tenía, o sea, pensaba muy distinto a como pienso ahora, ¿no? Evidentemente, pues fue hace mucho tiempo. Y digamos que entré como por otras razones, o sea, entré como por, pues, algo muy banal, ¿no? Así de, pues sí, pues me late, pues quiero ser famoso, o sea, lo que sea. Como que me llamó la atención, pero desde algo muy superficial. Con el tiempo, hubo cosas que me fueron cada vez llamando más la atención, que fui entendiendo. O sea, el tema de la actuación yo creo que sí es algo que se tiene que... Es un ejercicio de empatía. O sea, siempre es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de ponerte en los zapatos de otra persona, ponerte en los zapatos del otro, aunque te cueste tratar de entender cómo... Eso es crear un personaje al final del día. Entonces, para mí ha sido muy bello ver el proceso como ser humano por el que he pasado y cómo me he transformado. Es un trabajo personal grandísimo que se tiene que estar haciendo diario, te vuelves más consciente de muchas cosas y pues eso. Creo que yo di clases de actuación también un buen rato y sí les decía a mis chicos, les decía, es que si se fijan, te da mucha inteligencia emocional y es algo que es un buen ejercicio. O sea, hasta viéndolo así, creo que va por ahí. Oye, Joan, porque ese tema de grabarte los personajes y aprendértelos de memoria, yo creo que para mí, no todo el mundo tiene la capacidad de eso, yo no podría, pero me imagino que con la práctica lo puedes lograr, ¿no? Porque yo digo, cuando manejan todos esos papeles, cuando no tienes apuntador, Dios mío, ¿no? Pues mira, yo podría decir cosas, seguramente habrán directores que dirán, habrá directores que han dirigido que dirán otras.
pero si lo están viendo, pero no, en general sí es, creo, un músculo que también se trabaja, o sea, también el tema de la memoria sí es un músculo y sí me he dado cuenta, o sea, yo al inicio no podía, y ahorita sí, o sea, es como que lo vas, digo, obviamente hay herramientas, o sea, hay técnicas que ayudan, por ejemplo, a mí en la carrera de actuación me ayudó mucho a entender en ese aspecto que en los textos, mientras más sentidos puedas vincular al aprendizaje de un texto, mientras más memorias, la memoria corporal, o sea, más se queda instalado. Muchas veces el problema, así como resumiéndolo, muchas veces el problema siento que es que nos queremos aprender algo como nada más me lo quiero aprender. Y no, o sea, a veces va más allá como de sentirlo, de asociar palabras, de darle color a las palabras, de hacer cosas físicas mientras estás aprendiendo el texto, entonces se instala en el cuerpo, además en la mente, además en la emoción, además en lo que estás escuchando en ese momento, si es cierta música, además si estás oliendo cierta fragancia, o sea, se instala mucho más. Y también hay ciertas sustancias que son no trópicos, se llaman no trópicos, bueno, hay muchas que son naturales, de origen vegetal, que ayudan para, digamos que funcionan de diferentes formas, pero ayudan a mejorar las funciones cognitivas. Una de ellas muy conocida es el romero, entonces también son hierbas que pues ayudan mucho. Cambiando de tema, entre esas aptitudes tienes otras más y me llama mucho la atención que parte de ti están las artes marciales. Después de tantos años entrenando, porque empezaste muy chiquito, dime, ¿qué te han enseñado las artes marciales que no has aprendido en ningún otro lado? Muchísimos, o sea, yo no me voy a cansar de decirlo, mucha gente lo dice, en mi caso fue así también, el bullying, o sea, sufrí mucho bullying en las escuelas, entonces, pues sí, como que vino un poco de esa necesidad, que curiosamente nunca, creo que hasta el día de hoy nunca lo he aplicado, pero esa es la parte bonita, que creo yo que las artes marciales eh, trabajan primero la mente, o sea, antes que el cuerpo sí trabajan la mente y las emociones, te enseñan muchísimo templanza, control emocional, disciplina, a conocerte, a conocer tus límites y a conocer tus miedos y cómo irlos superando. O sea, es bellísimo y me pasa, o sea, siempre es algo que siempre estaba trabajando, pero me pasa mucho en las artes marciales que de repente dices, no, yo ya tengo dominadísimo esto y de pronto dices, uy, no, pero estoy viendo que aquí esto me da miedito, ¿no? O aquí esto le saco, o aquí esto... Y a veces son límites mentales también, ni siquiera son físicos. Pero el hecho de irlos haciendo conscientes los puedes ir trabajando. Y eso lo espejeas en la vida, ¿no? O sea, lo vas llevando a áreas de la vida y vas aprendiendo cómo lidiar con miedos, obstáculos, barreras, límites mentales. Yo creo que eso es lo más... O sea, lo físico también, pero eso es lo que más me ha dejado. Yo creo que esto debe de ser algo muy importante para controlar esa mente que nos mata a veces. Con Sí, pensamientos, porque a lo mejor tú dices, bueno, sí me hacían bullying, pero a lo mejor yo lo veía peor de lo que era, no sé. sí, sí, y total. Y aparte, bueno, algo que yo me di cuenta, parte también, o sea, ya cuando me fui a ese proceso, también dije, no quiero, o sea, no me quise culpar en sí, pero sí dije, parte de eso también yo lo propicié, inconscientemente, obviamente, pero uno también lo propicié, o sea, yo propicié eso, ¿sabes? En mi caso yo lo propicié. O sea, el hecho, indirectamente, ¿a qué voy? El hecho de no poner límites, el hecho de, o sea, invitas ese tipo de actitudes también. Entonces, como te digo, no lo justifiqué, pero sí dije, bueno, ok, de algún modo, como dices, o sea, mi realidad es mi responsabilidad y también tengo yo una gran, tengo mucho que ver en lo que me sucede. Entonces, si me pasó, pues también aprendí la lección, ya está, no se volvió a repetir, la entendí afortunadamente. Y ese principio que dijiste se me hace súper bonito porque también creo que es eso. Este, digo, no digo que en todos los casos, porque te digo, no creo que sea algo justificable en todos los casos, pero sí el tema mental, o sea, es principio básico de actuación. O sea, la mente es como tienes tu parte, el yo, ¿no? O sea, la parte, el consciente que manda la instrucción de lo que vas a pensar, la fuerza de voluntad, y luego está la parte como más femenina, más receptiva del cerebro, en donde, de la mente, perdón, en donde se gestan como esas imágenes, o sea, entonces, pero hay una parte que es masculina y otra parte que es la femenina. Entonces, aprender a tener el control y a dominar ese equilibrio en la mente, o sea, entenderlo así, creo que hace, sí, te ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho.
Y bueno, hablando de todo este trayecto, bueno, esa trayectoria que has tenido en cuanto a a las artes marciales y todo esto, y al bullying que te hicieron, pues obviamente al final lo que mueve al ser humano es el amor, ¿no? El amor a uno mismo, y veo que Sí. todo lo que haces gira alrededor del amor, de tu amor, de quererte para estar bien. Y aunque hayas tenido pruebas difíciles, pues, ¿qué has descubierto sobre el amor a partir de aprender a cuidarte a ti mismo? Sí, sí, qué fuerte eso que dices. Eso, es que creo que durante mucho tiempo esa fue como la lección que me dio la vida, como de que no me elegían, o sea, en temas de bullying, mil cosas, pero era como un no te eligen, no te eligen, no te eligen, no te... Hasta que, no sé, por un tema de dolor o cansancio, como que siento que esos son buenos despertadores de la realidad, como que son buenas cachetadas para que uno a veces agarre la onda. Entonces a mí me pasó así, como que dije, bueno, pues una de dos, o yo estoy realmente muy mal, o sea, como ser humano, como persona, o estoy rodeado de personas, pues, que están como menospreciándome, que, entonces, pues empecé a como a limpiar un poco mi mente, a limpiar un poco mi entorno, y dije, bueno, pues, no lo sé, pero necesito chance porque necesito autodescubrirme yo. Entonces se inició un proceso sí, muy introspectivo, muy como de la meditación, el tema de la espiritualidad y todo. Y sí, encontré que eso, que al final del día es lo que te decía, que creo que, pues, en parte co-creo eso, porque al yo no elegirme, al yo no ponerme en primer lugar, al yo no respetarme en primer lugar, pues de algún modo, creo que hoy en día es así, ¿no? Desgraciadamente, pones como el ejemplo cómo quieres que te traten. O sea, muchas veces no debería ser así. Creo que hay personas que, oye, si una persona pues tiene un problema de autoestima, no tienes por qué tú ir y pisar a esa persona, no está bien. Pero creo que suele pasar. O sea, creo que inconscientemente en muchas personas funciona así, como que ven debilidad y dicen, ah, por ahí puedo pisar. Y no, entonces creo que es responsabilidad de cada uno no esperar que los demás pues sean buenas personas con uno, ojalá fuera así, y sí es responsabilidad de uno decir, pues mira, entre que si lo son o no lo son, o lo van a llegar a ser, primero estoy yo y yo tengo que resguardarme a mí. Es decir, poner mi integridad en mis manos, no en las manos de otros, a ver si se les ocurre cuidarme o no. Oye, Iván, y es que sabes que, o sea, ahorita que estás platicando, que estamos platicando de todo esto, me viene a la cabeza que en todas las generaciones siempre hizo falta esos papás que te orientaran con esa parte. Luego muchas veces crecemos solos, y no porque los papás tengan culpa de algo, sino porque a ellos también los enseñaron así. Y eso está sucediendo en todas las generaciones. Sí. Pues, qué difícil debe de ser eso, ¿no? O sea, y el decir, bueno, me quedo aquí con el enojo, o lo trabajo, ¿no? O sea, Y sí, es que es una programación. O sea, yo no sabes cómo he trabajado con eso. Es una programación. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, de repente estar en una situación y escuchar una vocecita en mi cabeza que dice, deberías tal, tal, tal. Es como, ¿por qué? Y esa vocecita, pues, ¿de dónde viene, no? O sea, es, pues, justo el tema con el que nos educaron, que es a lo que dices. O sea, obviamente, uno como padre creo, porque digo creo porque no soy padre, pero creo que hacen lo que pueden, ¿no? O sea, uno enseña y da lo que hasta donde puede y con las mejores intenciones. Pero sí, eh, pues sí, o sea, sí se vuelve como un software que luego se vuelve muy difícil de reprogramar porque ya ni siquiera es tu mente, o sea, ya es tu sistema nervioso reaccionando a eso. O sea, tú puedes decir, no, pues, ok, ya entendí que es como un tema de que así me educaron, no quiero ser así, quiero cambiar. Es parte, pero en mí he descubierto que a veces no es suficiente porque tu sistema nervioso está acostumbrado a reaccionar de cierta forma con respecto a esos pensamientos. Entonces muchas veces es muy difícil porque de ahí viene ok, quiero liberarme de esto, pero siento miedo, pero siento que estoy siendo mala persona, pero siento que voy en contra de... Claro, porque el sistema nervioso está acostumbrado a eso. Es lo mismo que pasa en muchas relaciones, por desgracia, tóxicas, donde hay agresiones, que se justifican porque el tipo de apego, de amor que uno tiene, el referente es así, y entonces cuando llega un amor de verdad que te quiere bien, tu sistema nervioso dice, esto no lo quiero, o sea, esto es ajeno y qué miedo. Entonces lo rechazas. Entonces es un tema que creo que se habla poco de eso, de reeducar al sistema nervioso. Y eso es súper difícil. súper difícil y tiene que ver a algún punto.
que te marque para cambiar ese chip y entrar a lo que es la parte espiritual. ¿Cómo Ujú. es tu parte espiritual? ¿Qué fue lo que te hizo como esa parte de, como pues despertar para darte cuenta de todo esto que me estás diciendo? Um, yo creo que el principal, el detonante, sí fue un poco. Sí, es que siempre había tenido cosas como muy intuitivas. O sea, como que desde niño. O sea, desde niño había cosas, no sé, en conversaciones familiares o que yo decía, no me hace sentido. Pero la otra parte mía quería como convivir y como que censuraba eso y como que yo solito tapaba el sol con donde decía, no es cierto, sí me hace sentido. Pero fue hasta como que cuando, sí, como los 18, 19 por ahí, que empecé a decir, como que esa vocecita era más fuerte. Entonces dije, ¿por qué sigo? Y en parte, o sea, tampoco fue como que me empecé a escuchar y ya, no. Pero empecé a ignorarme un poco menos. Entonces empecé a escucharme un poquito más, lo sigo intentando cada vez más. Y también el dolor, es lo que, o sea, lo que te decía, justamente el dolor, el rechazo, también en su momento una infidelidad también muy fuerte, o sea, todo eso como que, pues al final del día, o sea, no quiero decir que fue gracias al dolor, pero en parte porque la sensación, en lugar de querer huir, que era como el impulso, como que tuve la valentía, y lo agradezco, que se me haya dado la fuerza de hacer eso, tuve la valentía como de ir hacia adentro en ese momento. O sea, en lugar de correr y de fugarme y de decir es mucho dolor y no puedo con esto, como que sí tuve la valentía de decir, ¿por qué? ¿Por qué duele? ¿De dónde duele? O sea, como que tuve esa curiosidad. Entonces, esa curiosidad como que me empezó a llevar a ver un poquito más para adentro, a ver un poquito más para adentro. Y ya, y también mezclado con la capoeira, también me ayudó muchísimo el tema de empezar a entender cómo funciona, no sé, la rítmica, la geometría dentro del espacio, todo eso como que dije, órale, no, pues hay como un tema muy grande aquí de filosofía y de, o sea, unas con otras, pero básicamente fue eso. Y bueno, ahorita estás hablando de esos 18 años donde ay, yo creo que a todo el mundo nos pasó a los 18, 19 años algo ¿A ti bien. también? Es que a mí, a sobrinas, o sea, gente le ha Ah, pasado mucho, como que es una edad clave donde partes para ser quien vas a ser en un futuro, quedarte ahí es muy chistoso porque eres otra persona más que me cuenta que a esta edad le pasaron cosas. Y bueno, pues me gustaría que nos hablaras de tu historia en cuanto a también nutrición, ¿no? O sea, que también hubo un pasaje por ese tiempo que te hizo cambiar y empezaste con este tema de la nutrición. sí, claro, mira, con muchísimo gusto. De hecho, yo empecé con eso porque precisamente hacía muchísimo ejercicio. O sea, yo a mis 17, que de hecho ese viaje empezó justo igual. Mira, no lo había hecho consciente, fue casi igual cuando entré a la actuación. Más o menos por ahí también empecé con el tema de la nutrición. Y el tema fue que o sea, lo entendí mucho después, pero yo en esa época, o sea, los 18, 19, un año después, empecé a tener problemas fuertes cardíacos. Que a esa edad era muy raro, pues dices, oye, 18, 19 años, ¿por qué? Entonces empecé a tener problemas cardíacos severos. Creo yo, estoy casi convencido que pude haber fallecido, o sea, de lo fuerte que estaba en un par de ocasiones, pero no entendía bien qué estaba pasando. Eso, y se me fue en la respuesta pasada, también me llevó a buscar respuestas. O sea, me puso muchas preguntas en la cabeza, muchas. Dije, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, ¿por qué? O sea, no entendía nada. O sea, como que me revolvió. Entonces lo que hice fue, primero, analizar mi situación y dije, a ver, estoy haciendo muchísimo ejercicio. Ok. Fui con cardiólogos y en su momento, pues no pudieron. Me dijeron, no, pues sí, me hicieron ecocardiograma, Holter. Yo no me acuerdo cómo se llama el otro. Holter. Sí, es el Holter y el eco, creo. Bueno, no. Todos los tipos que te estudian cómo está la fisiología, tu corazón en reposo y bajo estrés. El punto es que sí, vieron que tenía de repente pulsaciones de que estaba 4 segundos o 3 dejó de latir el corazón en un estudio, una cosa así. Es muy raro. Pero no entendemos por qué. Tu corazón físicamente está bien. Y yo, no entiendes o sea, pues si tú no lo entiendes, yo menos. Tengo miedo. O sea, dame una respuesta.
Y yo estuve mucho tiempo en esa frustración de decir, si me estás diciendo que tengo una enfermedad o un problema y no me sabes decir de dónde viene ni qué hago, y lo único que haces es medicarme, me estás asustando, porque no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Y eso me enojó y ahí empezó como este tema. Entonces empecé a investigar y investigar y investigar porque por intuición, yo estaba leyendo un libro que por intuición leí un párrafo que me hizo muchísimo sentido, muchísimo. No sé por qué, fue muy intuitivo y me hice caso. El párrafo, de hecho así, por ahí cerraba el libro. Y el párrafo decía, alejémonos no, sentémonos a comer en una mesa libre de carne y sangre de animales. Wow. Entonces me hizo mucho sentido y dije, wow, ok, pues creo que es esto. Y empecé a quitar las carnes, empecé a mejorar, me sentía un poco mejor, pero empecé a sentirme débil. Entonces dije, ok, a ver, algo no sé qué está mejorando, pero estoy notando que no, entonces tengo que estudiar más a profundidad porque algo estoy haciendo mal. Pero yo sé que esta es la clave porque se me está quitando. Entonces, intuitivamente dije, va por ahí, pero no estoy entendiendo bien, está muy borroso el camino. Perdón. Entonces, me metí mucho por internet a ver videos, a tratar de entender, a investigar, a estudiar, leí estudios científicos, todo. Y empecé a entender que sí, pues que debía sustituir ciertas cosas, ¿no? Los aminoácidos, etcétera. Total que lo hice y empecé a sentirme muy bien. 2 años después regreso con el cardiólogo y me dice, no sé qué hiciste, pero te voy a quitar las pastillas, ya estás bien. Wow. Wow, no, claro, y es que obviamente, digo, lo sé y mucha gente sabemos que la alimentación es todo. Y Sí, parte de prevención y hasta curación es la alimentación. sí. Por eso tú empiezas, bueno, antes rapidísimo, estos pasajes que tuviste que no estás seguro si falleciste o no, ¿eso fueron por el estrés? Al día yo hacía de ejercicio mínimo unas 3 4 horas al día. Entre gimnasio, capoeira, o sea, estaba muy activo. Y estaba muy estresado por cierto contexto de esa época, de ciertas personas que me generaban mucho estrés. Entonces me pasaba mucho que al dormir, eso era muy recurrente y ahí casi estoy seguro que 2 veces estuve a puntito de irme. Soñaba pesadillas y cuando soñaba la pesadilla, algo, no sé describirlo y nunca he sabido qué es esto, pero a nivel sensación lo identifico perfecto. Una parte es como si un impulso eléctrico del cerebro se mandara al corazón en ese estado que empezaba a hacer que el corazón latiera más fuerte y más lento. Entonces, digamos, si mi corazón iba como así, lo que yo sentía en ese momento de angustia era así. Y me dolía el pecho. Y yo no podía despertar. Yo estaba dormido y no me podía despertar. O sea, era un poco una combinación de un sueño lúcido también. Estaba como en un sueño y decía, esto es una pesadilla y quiero despertar, pero me estoy muriendo y no puedo. O sea, una cosa muy extraña. Y sí, te digo, tiempo después lo que entendí es que para mí fue algo muy básico entenderlo. En su momento no lo veía así, pero fue nada más una deficiencia de magnesio lo que tenía. ¡Wow! ¡Qué impacto! Oye, bueno, y Sí. entonces empiezas a estudiar todo esto de alimentación y bueno, ahora vas a dar un taller, comienzas un taller de alimentación consciente para una vida activa que ya está en breve. Háblanos de esto, por favor. El taller precisamente va enfocado a eso. O sea, bueno, quiero aclarar también que soy coach nutricional certificado también. Y este taller va enfocado precisamente para las personas porque he escuchado mucho, ¿no? Personas que me dicen, oye, es que ahorita yo llevo, desde que dejé de comer carnes, llevo 12 casi 13 años. Y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Es que yo no pude, tuve que regresar a comer carne, me sentí mal, se me fue la energía, mil cosas, ¿no? O por temas económicos era muy caro, o por temas sociales era insostenible. Entonces, todo eso lo pasé. Todo eso lo pasé. Pasé el tema de que sentía que no podía, que como que me estaba debilitando pero te digo,
como que lo abordé desde otro lado y lo superé. El tema de lo social lo he sabido manejar. El tema de lo económico lo tuve que investigar. En pocas palabras, este taller, el objetivo de este taller es ayudar a las personas que quieren mejorar su calidad de vida. Aclaro, desde la prevención, eso quiero dejarlo sí muy claro porque no soy un médico, y lo que yo doy en el taller es basado, una, en mi experiencia o en mi conocimiento y en mi experiencia también de lo que he visto también con otras personas. Entonces, no sustituye una opinión médica, sí, y lo digo siempre, les aconsejo siempre que vayan de la mano con su médico, que si van a hacer un cambio importante en su vida, lo estén supervisando algún médico. Pero bueno, habiendo dicho eso, el objetivo del taller es ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida, a cambiar la alimentación, y no me estoy enfocando nada más a una dieta vegana, vegetariana. De hecho, por eso lo llamé también de alimentación consciente, porque creo que la clave, después de todo este tiempo, una de las cosas que más clara me ha quedado es, no se trata de comer por dogma, o sea, no se trata de comer por, no puedo comer esto porque dice tal papel o dice tal cosa, no, 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 llega un punto, yo al principio lo hice así, y creo que está bien, en cierto punto pues te tienes que guiar en algo, ¿no? Entonces te puedes guiar en una dieta, si lo quieres llamar así, y la pruebas, y si te funciona, pues vas viendo. Pero llega un punto donde eso se termina, donde eso caduca. Y tienes que escucharte a ti, tienes que escuchar cómo te sientes con la comida, pero para eso tienes que hacer conciencia y tienes que prestar atención. Entonces, mi enfoque va más a una alimentación consciente, más que una dieta, a prestar atención a lo que estamos consumiendo, a prestar atención a cómo nos hace sentir la comida y a que cada quien, con base en eso, descubra su propia manera de alimentarse. Claro. Y lo hago así porque muchos me ven comer, ¿no? Ese es siempre un tema, me da mucha risa. Cuando estoy en los caterings, en la actuación y eso, a muchos compañeros les da mucha curiosidad y me preguntan, oye, ¿tú por qué comes así y así? Y pues creo que doy la impresión de alguien muy estricto en el tema de la comida. Digo, sí tengo mucha disciplina en eso, pero no soy muy rígido en decir, no, 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 yo no como carne, pero de repente estoy con amigos en una taquería, ellos piden su carne y yo pido mi guacamole, entonces no tengo ningún problema. Pero creo que es más eso, o sea, yo me quiero ir más como a lo consciente, más que al dogma y a lo cuadrado y a las reglas. Pues me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo, si se identifican, si quieren mejorar hábitos, y este taller involucra muchas áreas, no es solamente, está dividido en 3 módulos, no es solamente el tema de comer en sí, sino el tema aborda, por ejemplo, los temas de cómo volverlo sostenible, porque uno puede estar motivado a decir, bueno, voy a cambiar mi dieta, aguanto 2 días, pero luego viene Navidad y ya no aguanté y la presión social era muy caro, no me alcanzaba. Entonces, a lo que va es entender que hay muchas opciones, muchísimas opciones para comer bien. De entrada, ¿qué es alimentarnos bien? Y a raíz de eso entender que hay 1000 opciones, hay 1000 variantes de lo que es alimentarnos bien. No hay un camino, hay miles. Dentro de esos miles hay caminos que son más caros, hay caminos que son más económicos, hay caminos que son sostenibles, hay caminos que no son sostenibles. Y aprender a que cada quien, porque esto es de cada quien, vaya armando ese camino, que es un camino propio, es lo que quiero ayudarles. ¿Se puede? Un ejemplo, los nopales, por ejemplo, son un alimento muy barato, es un superalimento, es un superalimento. Tenemos la falsa creencia, porque eso sí es una creencia, de que para alimentarnos tenemos que comer cosas pesadas, densas, que nos hagan sentir como con mal del puerco, que no es cierto. O sea, a nivel químico, a nivel, tú absorbes los nutrientes que tiene la comida y eso no va de la mano con qué tanto volumen tiene la comida, no, no es eso. Entonces hay muchos alimentos que parece que no te llenan o parece que tal, pero a nivel nutrición te están nutriendo el cuerpo, te están dando energía, te están nutriendo bien. Y mucho el tema también a trabajar es ese, que muchas veces comemos más por ansiedad que por hambre. O sea, digo, ya hay muchos estudios que hablan de eso, que el cerebro y el intestino tiene millones de neuronas, ahí se produce la Azúcar. serotonina. ¿Cómo? El azúcar es una adicción. Sí, por supuesto, por Pues supuesto. obviamente de ahí, ¿no? Oye, pero es increíble. ¿Qué día empieza? ¿Cuánto va a durar? Y danos los datos, porque ya estamos a punto de terminar, pero platícanos esto.
Buenísimo. Empezamos el viernes de febrero, es decir, sí, la próxima semana, este viernes ya. Y van a ser de 6:30 a 8. Es una duración de 1 hora y media. También con opción para las personas que por razones de trabajo o así no puedan, se les puede dar se les manda el link con la grabación de esa clase para que no se la pierdan y la puedan retomar. Es una sesión a la semana, 1 hora y media a la semana, con duración son 8 semanas de 2 meses. Esto es para alargar el proceso, o sea, mientras se está trabajando, van saliendo dudas, ¿no? Mientras se van trabajando los módulos, oye, estaba haciendo esta tarea, pero me surgió esta duda, al hacerlo tuve un impedimento en la casa de mis familiares, tuve que romper la dieta, ¿cómo regreso? Ese tipo de cosas se abordan. Esa es la intención de que dure 2 meses, sino que no sea nada más darles el taller y me quito, ¿no? Sino ir acompañando en ese proceso largo de 2 meses para empezar a crear esos hábitos y que sean sostenibles. Adicional a eso, al final del taller se les va a dar un diploma y se les va a dar también un acompañamiento personalizado de 1 mes, junto con un PDF con información que van a poder tener a la mano para cuando quieran revisarlo también. Joan, está lo máximo, me encanta. Muchísimas gracias. ¿Y sabes por qué? Gracias a Porque ti. esto es como decir, vamos a un detox y al final cuando tú aprendes a comer, o sea, en el momento en que tú llevas ese, no sé, ese objetivo, ya al final tú solito lo vas a saber, o sea, vas a decir, ya el azúcar ya no me sirve, ya no lo quiero, tu mismo cuerpo va a empezar a cambiar y la verdad es que necesitamos como están hoy los días y como está todo el mundo y como está todo lo que dicen que comemos, ¿no? Y cada vez hay cosas que la comida chatarra, Sí. que sí, que no. De verdad, aprender a comer es lo máximo porque es lo más importante, porque es tu salud. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, yo voy a poner ahí el link para que la gente se suscriba. Y bueno, pues me da mucho gusto haber platicado contigo y que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, pues ya somos tus fans. No, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar de esto. Y sí, es un tema muy importante, pero es eso, creo que es importantísimo lo que dices. Hay mucha confusión y en términos simples, lo que tenemos que hacer es quitar la confusión, la niebla mental y conectarnos otra vez con nosotros mismos y descubrir qué es lo que realmente nos hace bien y lo que no. Más allá de lo que nos digan o nos digan que si hay un estudio que dice que esto es malo, que ya estamos muy confundidos. No, hay que regresar a lo que nos hace sentir bien, en paz y con salud y energía. Ay, pues muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias y espero que esta no sea la última. Ya No, lo estaremos en tenemos contacto. otra cuando termine el curso, ¿eh? Sí, claro, sí, para los de. Muchas gracias a todos por vernos y pues nada, un placer. Y por ahí voy a estar respondiendo. La cuenta es saludarte también para los que quieran meterse ahí, ver la información. Por ahí nos pueden también mandar mensaje y bueno, por ahí estamos. Perfecto, muchas gracias. Un saludo enorme a toda la gente de Vive Miami Radio. Gracias por escucharnos y los esperamos ahí por el taller para que puedan mejorar su calidad de vida.